¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Transporte al Día, este programa que hacemos hace mucho tiempo a través de la pantalla de BTV para la Cámara de Transporte del Uruguay. Ustedes saben que lo hacemos semanalmente desde hace una pila de años y ustedes saben también que hemos desaparecido últimamente de la pantalla. ¿Y por qué? Por un problema médico, un problema de salud. Pero una de nuestras principales preocupaciones era quién iba a comunicarse con ustedes todas las semanas. Y por suerte tuvimos aquí, donde estoy yo ahora, una carita joven, una carita alegre, una carita de una piba de oro. Agustina, ¿cómo andás, Agustina? Vení, Hola, pasá. Fernanda, ¿cómo estás? ¿Andás bien? Bien, ¿y vos? ¿Fue fácil o fue difícil? Al principio, ¿Estás bien? un poco ¿Está bien el cuadro difícil, acá? ¿Está todo bien? Bárbaro. ¿Al principio qué? un poquito nerviosa porque son mis Sí. comienzos, pero después mejorando. Bien. Me sentí más cómoda. Vos sos licenciada en comunicación. Licenciada en Comunicación, Orientación, Periodismo. Mira, ¿y dónde estudiaste? En la UCU y también en la FIC. La UCU es, para quienes no saben, la Universidad Católica del Uruguay, y la FIC es la facultad de lo mismo, pero pública, ¿verdad? De lo UDELAR, Facultad, exacto. Exacto, de Información y Comunicaciones, ¿no? Sí, Facultad de Información y Bien. Comunicación. Bueno, y de verdad, ¿te costó mucho? ¿Te costó poquito? Porque si me decís que fue fácil, no vengo más. No, al principio fue un poco difícil, Eh. después ya me fui hallando, entonces después fue un poco mejor, pero al principio, como todas las primeras veces, un poco nerviosa, obviamente. Todo en la vida, las primeras veces a uno le cuesta. Exacto. Todo en la vida. Totalmente. ¿Y te gusta? ¿Qué te gusta más? Porque la gente no sé si sabe que además sos, ¿cómo se le llama eso? Hice la carrera en comercio exterior Eso. y aduana. Soy Eso. apoderada de despachante de aduana. Ahí está. ¿Y qué te gusta más? ¿Esto? Si tengo que ser honesta, me gusta más esto. Esto. Comunicación. Pero lo otro también me gusta. Claro. Sí. Además, nunca se sabe por dónde puede salir la Totalmente. salida laboral, ¿no? Sí. Bueno, hoy tenemos que hablarle a nuestra gente. Hoy parecemos conductores de, no sé, de un gran evento porque hay fotógrafos, camarógrafos, hay de todo. De todo. Hoy tenemos que hablar de algo que pasó hace pocos días, hace pocas horas. Y es que estuvo un ministro haciendo una alocución y las cámaras de Transporte al Día estuvieron allí. Exacto. El ministro Juan Castillo, que es ministro de Trabajo. Exacto. Y estuvo en la Cámara de Comercio Española. Uruguay-España, o Cámara de Exacto. Comercio Española. Vamos a dedicarle todo el programa y la gente se preguntará qué tiene que ver el ministro de Trabajo con Transporte al Día. El trabajo, el Ministerio de Trabajo en cualquier país del mundo corta transversalmente a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque no hay ningún transportista que no sea trabajador, tal vez algún empresario no entienda que es trabajador, pero en las empresas de transporte el 90% son trabajadores. Entonces, siempre importa lo que diga un ministro de Trabajo. ¿Te parece que lo vemos. compartamos? Muy bien, me parece perfecto. Muchas gracias por su presencia, Por joven. favor, igualmente. Vamos. Bien, buenos días a todas y a todos. Gracias por desafiar el tiempo, el clima y tomarnos un momento para reflexionar, para intercambiar puntos de vistas. A nosotros, cuando nos invitaron, particularmente cuando me llegó la invitación, nadie lo hizo sujetándonos a determinados criterios, determinadas normas, ni siquiera a tener que hacer planteos que todos estuvieran de acuerdo, sino que nos dieron la posibilidad que trasladáramos nuestra forma, nuestro criterio, nuestra estrategia de trabajo al frente del Ministerio. Y eso es lo que siempre tratamos de hacer en las distintas valoraciones, con los distintos actores que, por suerte, yo además le digo, presidente, que me siento entre casa porque hay varios de los actores y de las actrices que están aquí entre nosotros forman parte del trabajo cotidiano, el trabajo diario en el mundo del trabajo, entre lo que se trata de la organización de trabajadores y trabajadoras, la organización de los empleadores y empleadoras, los promotores, los cooperativistas, el pequeño y mediano empresario, y estamos rodeados acá y con los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación también. Así que yo estoy muy tranquilo, muy bien en este ámbito junto con ustedes, e intentaremos por tanto trasladar algunos criterios generales a los efectos de que vean por dónde pasan nuestras preocupaciones. La única cosa que me comprometo para la próxima vez que me inviten es que voy a aprender a hacerme el nudo de la corbata bien y que no me esté molestando. Pero eso sí, porque yo usaba otro mameluco de trabajo anteriormente y este nuevo mameluco todavía me cuesta un poco. Pero a ver, señoras y señores,
nos está tocando transitar por este mundo en un momento bastante complejo. Yo no sé si hubo momentos más fáciles para la humanidad, pero convengamos que estamos en medio de un planeta que tiene desafíos cada vez más importantes, donde uno lo puede definir, como ya lo hemos hecho reiteradas veces, con turbulencias de todo tipo, donde al mismo momento que nosotros y nosotras estamos acá trabajando, elaborando, proponiendo, articulando, ese es uno de los motivos principales de las cámaras, de la relación con instancias de gobierno o representaciones sociales. Lo cierto es que nadie puede saber qué está ocurriendo en alguna parte del mundo por alguna cabeza de los que tienen a veces más poder que nosotros, las más de las veces más poder que nosotros. Y proyectamos la vida, realizamos estrategias empresariales, proyectamos y elaboramos criterios desde el punto de vista del gobierno y de repente esta tarde se trastocó todo. Esto no ha ocurrido reiteradas veces y este es el momento que estamos viviendo. Hace poco hacíamos referencia en otro ámbito internacional precisamente a esta complejidad y a estos desafíos que nos está tocando asumir, las responsabilidades que todos y todas los que estamos acá tenemos, desde algún modo u otro, las responsabilidades que nos está tocando. El Uruguay está orgullosamente conmemorando y repitiendo cada vez que tenemos la posibilidad de gozar de 40 años de democracia en la vida política y social del país en forma consecutiva. Este es uno de los periodos democráticos de estabilidad democrática más largo que conoce la historia del Uruguay. No el único, pero uno de los periodos más largos. Y esto nosotros tenemos que valorarlo, y lo valoramos siempre. A veces lo demandamos desde la oposición, lo demandamos cuando estamos en la minoría, pero lo válido es reconocerlo cuando tenés circunstancialmente la mayoría, de que existen otras opiniones, de que existen otras valoraciones que no son exactamente igual a la nuestra, pero que merecen el respeto, si no la democracia empieza a flaquear. Dentro de ese marco de 40 años de democracia en donde la sociedad toda ha jugado un rol importante, si lo conmemoramos es porque antes no la tuvimos y cuando no la tuvimos nos fue mal a todos y a todas los compatriotas. Por tanto, ese compromiso con la democracia es tratar de cultivar continuamente ámbitos, hasta con los gestos, de manera de generar confianza al opositor. Vuelvo a insistir una y otra vez, no unanimidades. Nosotros no nos movimos en nuestra vida a lo largo de estar en pleno consenso, unanimidad y de acuerdo con todos los que nos rodearon, sino con el gesto de construir en medio de quienes pensamos distinto, que tenemos concepciones políticas, religiosas, ideológicas distintas, convivir en una sociedad que valore los aspectos democráticos. Y esto lo tenemos muy presente, lo valoramos en cada instante que podemos. En medio inmerso de esta situación, tenemos la situación de que nosotros también conmemoramos en el Ministerio de Trabajo los 20 años consecutivos de negociación colectiva. Bueno, otra de las instancias en la cual, con las distintas camisetas que me fui vistiendo a lo largo de mi vida, también la valoramos con mucha responsabilidad. No es lo mismo tener y poder debatir y discutir en ámbitos tripartitos, discutir las condiciones laborales y salariales, discutir las estrategias empresariales, discutir y valorar y atender las demandas sociales. No es lo mismo si tenemos un ámbito que nos convoque, un ámbito que conformamos, a no tenerlos. También ha sido difícil para el Uruguay cuando no lo tuvo, muy difícil, desde el punto de vista social, desde el punto de vista colectivo. Por lo tanto, ambas cosas para nosotros forman parte del haber, forman parte del patrimonio, forman parte de las cuestiones que queremos reivindicarla, y lo hacemos en cada ámbito que, como este, nos da la oportunidad de decir qué es lo que pensamos. Y cuando uno valora ambas cosas, pero particularmente se detiene en el rol que estamos teniendo como Ministerio de Trabajo en nuestro equipo, porque lo decimos a diario con nuestras compañeras de trabajo, con nuestros compañeros de trabajo, con quienes asumen responsabilidades en la conducción de distintas responsabilidades a lo largo del Ministerio, conformar
un equipo, es una cosa que a nosotros nos fortalece. Luego, el ámbito, la tarea concreta, el tema que esté en debate va a adquirir un rostro. En este caso, el nuestro, pero sin olvidarnos jamás que formamos parte de un equipo, de un colectivo de hombres y mujeres que elaboran para que nosotros podamos llevar a la práctica lo que nos hemos comprometido. En ese escenario es que también valoramos mucho, porque si no, no habrían ámbitos de negociación colectiva y flaquearía bastante la democracia representativa de nuestro país si no valoramos el papel de los actores sociales. En el Uruguay debatimos, discutimos, lo hacemos con tanta pasión, lo hacemos con tantas ganas y con tanto entusiasmo, que muchas veces aparece y fluye el debate, la discusión, la confrontación de ideas, la pelea, la disputa por algún tema. Pero trasladado de la frontera, cuando salimos fuera del país o en cualquier ámbito que es como este, nosotros tenemos la posibilidad, nosotros reconocemos el peso, el valor y el respeto que gozan la representación de los empleadores y la representación de los trabajadores y las trabajadoras en el resto del continente y del mundo. No debe ser casualidad, no es casualidad que en muchos de estos ámbitos nos otorguen determinadas responsabilidades. Goce del respeto que goza. Cuando va a hablar un empleador de Uruguay en algún ámbito, se genera un silencio importante para escuchar qué es lo que están planteando. Y hemos sido reiteradamente protagonistas de que cada vez que en ámbitos internacionales o regionales habla un trabajador, una trabajadora de Uruguay, se le presta bastante atención a ver cuál es su experiencia y cuál es su punto de vista. Eso seguro que nosotros reconocemos que tiene que ver con esa historia de hombres y mujeres que antes que nosotros fueron construyendo esa seriedad y ese respeto que mantienen por nuestro país. Por lo tanto, venimos hablando del respeto y el goce que tenemos para la democracia, el valor que la democracia constituye, saber de que no todos pensamos igual y que tenemos distintas opiniones, que en ese contexto el mundo del trabajo apoya y respalda bastante en su rol en las negociaciones colectivas, en las relaciones laborales de nuestro país y el papel dentro de esos escenarios de los sectores sociales, en este caso los empleadores y los trabajadores. Ambas cosas son parte del quehacer del Uruguay, es parte también del patrimonio que tenemos las uruguayas y los uruguayos y que lo reconocemos. ¿Cuál es, en medio de este desafío que acabamos de cumplir, estamos por cumplir 4 meses en la gestión de gobierno, en ese cambio democrático y en el partido político que nos está tocando asumir? Bueno, hemos trazado estrategia. Una primer cuestión cuando armábamos el equipo del ministerio, cuando convocábamos a las distintas compañeras, a los distintos compañeros para asumir determinada responsabilidad, se usa un perfil y no otra cosa, según el trabajo que debíamos realizar en función del compromiso electoral, nos marcábamos es que nosotros no venimos al Ministerio de Trabajo a hacer un tránsito de turista en estos 5 años. Venimos a comprometernos a realizar cambios de las cosas que demandábamos anteriormente. Y las cosas que criticábamos ahora tenemos la responsabilidad de asumirlas, de dar la cara y de hacer el esfuerzo para tratar de efectivamente cambiar. Queremos que a nuestro paso, todos los que estamos en el Ministerio, alguna cuestión quede que mejore las relaciones laborales, que contribuya a la equidad social y que mejore muchas veces planos de desigualdad que existe entre todos los actores que componen el mundo del trabajo. Hemos definido con absoluta claridad que la estrategia marcada en el programa de gobierno, en el programa del Frente Amplio, en el diseño de campaña electoral que lo expresamos en cada vez que teníamos la posibilidad y en la práctica ahora de nuestro accionar, que el empleo, el salario y la capacitación son 3 ejes para nosotros fundamentales donde dedicamos especial atención.
necesitamos que cualquier medida que tomemos, cualquier señal que nosotros podamos emitir y cualquier atención a las demandas contribuya a tener más y mejores puestos de trabajo, que mejore la calidad del empleo y la cantidad del empleo. En el Uruguay desde hace mucho tiempo estamos siempre oscilando en el entorno del 8% de desocupados. En los mejores momentos hemos bajado a 7, 7,5%, en los peores momentos hemos subido a 9, 9,5%, pero el promedio hay una media de 8%. Hay entonces, en vez de porcentajes, porque tienen rostros, demandas y necesidades, 152.000 hombres y mujeres que necesitan trabajar para llevarse un salario para la casa que no tienen empleo. Y esto es una gran preocupación. A veces es una preocupación tener trabajo y no llegar a fin de mes, tener trabajo y que no nos alcancen los salarios. Bueno, no tener empleo es peor todavía. Entonces, por lo tanto, cualquier medida que nosotros lo hacemos priorizando efectivamente la generación de empleo. Un segundo eje, segundo porque lo nombro, podía haber invertido porque están en el mismo plano de igualdad en la atención nuestra. Tiene que ver con el salario, con los salarios más comprimidos, con los que en el Uruguay denominamos 25.000 pesistas, y ustedes, a pesar de ser españoles, seguramente ya lo tienen bastante asumido, que es la forma de expresar que tenemos según más o menos el precio de la mayor cantidad de niveles salariales que existen. Tenemos a casi 500.000 compatriotas. Otra vez la oscilación de los números, porque yo sé que cada vez que algún dirigente político habla, al otro momento, a los 5 minutos, va a tener una contraparte que va a intentar corregir. Bueno, son 500.000, son 480.000, son 520.000. Es el entorno de 500.000 hombres y mujeres como nosotros, o nuestros hijos y nietos que están padeciendo este problema. En el hogar de nuestros hijos y de nuestros nietos, uno de los dos sale a buscar empleo para costear el alquiler, porque el precio de un alquiler de un piso, el alquiler de una vivienda, oscila más o menos en ese promedio. Quiere decir que en donde hay una pareja o donde hay dos componentes del hogar que tienen que salir a trabajar, uno lo hace para pagar el techo y el otro para comer, alimentarse, vestirse, pagar las tarifas públicas, si es que puede hacer todo eso con el otro ingreso. Este es el desafío que tenemos. Un gran tema en los salarios más comprimidos, los salarios más postergados. Normalmente, a veces, en lo que menos oportunidades tiene según la formación y la capacitación que han recibido a lo largo de su vida. Por eso el tercer componente es precisamente la capacitación, la formación en el trabajo, la posibilidad de seguir estudiando, de seguir formando a los trabajadores y a las trabajadoras para darle otro insumo, una herramienta de defenderse mejor en un mercado de trabajo cada vez más competitivo y donde muchas veces cada vez margina más a los que tienen menos preparación y han tenido menos posibilidades en la vida. Entonces, son tres, uno podría quedarse en estos tres ejes desarrollando y discutiendo y elaborando y proponiendo y dándole contenido a estos elementos de la estrategia. De hecho, a esta altura nosotros, en forma autocrítica lo digo, ya pensábamos tener publicitado nuestro plan estratégico, porque como antes no lo hubo, no quiere decir que nosotros nunca lo demandábamos. A todos los gobiernos anteriores demandábamos cuál era el plan estratégico, a dónde conducía la gestión de gobierno, a dónde apuntaban las medidas que se tomaban. Bueno, nosotros sí lo elaboramos. Elaboramos entre todos y todo el equipo un plan, un diseño estratégico de qué cosas nosotros queremos rendir cuenta al final de nuestro periodo sobre el final del 2029-2030. Es decir, compararnos con nosotros mismos. Nos hemos propuesto estas metas y al final de nuestro ciclo, al frente del Ministerio, queremos venir a hacer una autocrítica con todo el resto de los actores. Tal cosa la cumplimos, objetivo cumplido, tal cosa tuvimos problemas, tal cosa tuvimos... Y en esta no dimos con la talla. Y hay que decirlo, hay que asumirlo, no es ninguna pena asumir los errores, las carencias o las necesidades y demandas que vamos teniendo a lo largo de la gestión de cada uno de nosotros. No siempre tenemos la razón, a pesar que lo hablemos con firmeza y a pesar de que nosotros fortalezcamos muchas veces con elementos y con argumentos nuestras ideas, hay veces que, bueno,
generamos algún traspié, tenemos algún error o el entorno no ayudó para llevar eso adelante. Pero vamos a presentar en poco tiempo más un plan estratégico, un diseño estratégico para a los efectos de poner y publicitar en todas las áreas que tiene el Ministerio, 9 grandes áreas en donde se desarrolla nuestra tarea, esa posibilidad de definirla entre todos ustedes. En orden de importancia que nosotros hemos colocado algunos de los escenarios, algunos de los diseños de esta política, nos llevó a que en los días previos al 1 de marzo hubo un accidente trágico, un accidente laboral que costó la vida a algunos trabajadores y a algunos pasajeros. El mismo día que nosotros asumimos, el 6 de marzo, hubo otro accidente laboral que costó la vida a un trabajador, y eso nos marcó a todas y a todos muy fuerte, a tal punto que dijimos: no nos quedemos solamente en el discurso que lo habíamos hecho al desarrollar nuestro compromiso de trabajo en torno a la preocupación que tenemos por la cantidad de siniestros en el mundo del trabajo que existe. Es para nosotros difícil de entender que con el paso del tiempo, con el avance de la ciencia y la tecnología, donde hemos pasado por todos los procesos en un modo revolucionario, brutal, de la dinámica de los acontecimientos en materia de esa innovación tecnológica, de la computarización, de la robotización, de la automatización, de la inteligencia artificial ahora, se generan avances, se desplazan muchas veces con esos avances trabajadores y trabajadoras de ámbitos de trabajo, porque hay máquinas que nos desplazan y que hacen nuestra labor. Y sin embargo la cantidad de accidentes continúa aumentando o no se baja. Es mucho tener 40.000 accidentes laborales por año en el Uruguay. Es demasiado. Y ninguno de nosotros ni de nosotras, en cualquiera de las tareas que realizamos, podemos decir: yo no me voy a accidentar en mi trabajo nunca. Es increíble en los más diversos lugares cómo se generan accidentes de trabajo. Pero además eso genera mutaciones, generan discapacidades o le cuesta la vida, como cada 10 días en el Uruguay se lleva la vida de un trabajador y una trabajadora. Bueno, a nosotros y a nosotras nadie nos convocó para ser informativistas, sino que a partir del análisis de la realidad, qué es lo que hacemos para cambiar esa realidad, cómo trabajamos. Por eso, el 1 de abril, una de las primeras acciones que realizó el Ministerio de Trabajo junto con la Inspección del Trabajo, se realizó desde la Torre Ejecutiva con la presencia del Presidente de la República, Yamandu Orsi, el lanzamiento de la campaña promocionando a nivel de todo el país la defensa del trabajo, la defensa de la seguridad en el trabajo y la defensa de la vida por toda la cuestión. No hay hoy cosa más importante que defender la vida y la salud en el trabajo desde el punto de vista de los criterios que estamos tomando. Y eso es uno de los compromisos que estamos desarrollando. De inmediato la reacción fue que el sector privado, el sector empleador y los sindicatos adhirieron a la propuesta y a la iniciativa que colocó la Inspección de Trabajo del Ministerio, y que hace pocas horas, hace 48 horas, se hizo un lanzamiento público, una gran campaña de difusión pública que lo empezaron los trabajadores de la construcción, los empresarios de la construcción civil, pero que seguramente se van a ir integrando otros actores de la actividad privada haciendo sus propias características, sus propios planes. También de inmediato reaccionó el Banco de Seguro del Estado, quien se sumó a la campaña y que vamos a estar promocionando también a partir de los medios de comunicación, una campaña que para nosotros es importantísimo. Cualquiera podría decir lo que hay que hacer es ir a reprimir, porque si hay accidentes es porque no se guardaron las... Bueno,
antes que la represión siempre existe la prevención. Y nosotros apostamos primero a prevenir, primero a educar, primero a decirle que hay derechos y que hay obligaciones, primero a decir que después que logramos que las obligaciones se cumplan, hay otro tipo de obligación para respetar esas normas que existen. Y es la tarea que estamos llevando adelante en estos días. Por lo tanto, para nosotros eso es importantísimo. Tocaba el señor presidente de la Cámara al inicio también que aspectos tales como la seguridad social o este diálogo social que esta noche comienza en nuestro país por los temas de la previsión social, que va mucho más allá solamente que la seguridad social, es otro de los objetivos que tenemos muy fuerte compromiso en el Ministerio de Trabajo, que estamos aportando junto a otros ámbitos institucionales de gobierno sobre la representación social de los empleadores, de los trabajadores. Bueno, y donde en estas últimas horas hemos escuchado y hemos lamentado públicamente que algunos de los principales partidos políticos se retira del diálogo, no quiere empezar a participar, sopesando en la mesa antes de empezar el debate el número que pueda tener la cantidad de delegados de uno y otro. El diálogo social que lanza el gobierno en compromiso para discutir la previsión desde el Sistema Nacional de Cuidados hasta la posibilidad de discutir las jubilaciones y pensiones mínimas en nuestro país, no tiene ni se va a votar como objetivo en el marco de la seguridad social. Para eso están las representaciones políticas parlamentarias y eso ya lo decidió la población en nuestro país. Esto es otra cosa, no entender que en un debate, en un diálogo, lo que hay que hacer es escuchar las opiniones de quienes representamos cada uno de nosotros. Y esperamos, y vuelvo a decirlo públicamente, tenemos expectativas de que reviertan la posición y que participen, porque eso fortalece también la democracia, escuchar opiniones distintas y no darnos la razón entre 3 o 4 en una reunión de estas características. Otro de los elementos que a nosotros también nos está ocupando estos días tiene que ver con el papel que está jugando, el rol que juega uno de los institutos que tiene dirección política, el Ministerio de Trabajo, que se llama INACOP, que es el Instituto Nacional del Cooperativismo, en donde en el año del cooperativismo a nivel internacional y en el debate y en la discusión que está teniendo el sistema cooperativo en nuestro país, por el aporte y la contribución que hace también en sectores, en lugares y en momentos en donde el Estado por un lado, la actividad por otro, no llega, no puede darle respuesta, la propia forma cooperativa, el formato de las cooperativas sociales dan un apunte importante para el desarrollo de la producción, de la economía y del trabajo, porque ocupa también cantidad importante de puestos de empleo a lo largo del país. Antes o anteriormente, focalizado en algunos lugares, hoy en día en casi todas las actividades es un aporte importante que juega el movimiento cooperativo. El papel de otro de los institutos que también ocupa un rol importante para nosotros es el Instituto Nacional de Empleo y la Formación Profesional, el INEFOP, en donde con dirección tripartita, también con representación de los empleadores y de los trabajadores, se participa activamente allí en elaborar diseños de formación, de asesoramiento técnico y de compromiso político y en muchos casos también de asistencia en materia de recursos a los efectos de formar y capacitar empleadores, promotores, emprendedores, trabajadoras, trabajadores que objetivamente necesitamos que continúen avanzando y capacitándose para desarrollar el mundo del trabajo y generar más y mejores oportunidades. Para tocar eso, algunas de las cuestiones en donde nosotros estábamos insertos. Y hoy, en estos días, en estas horas, va a adquirir una importancia fundamental dentro del Ministerio la Dirección Nacional de Trabajo, DINATRA, como todos lo conocemos, como todas las conocemos, porque es allí la que organiza, junto con el Consejo Superior Tripartito, la gobernanza de la negociación colectiva, lo que va a ser esta próxima, la 11ª ronda de los consejos de salarios. Se genera en nuestro país una expectativa
importantísima en el mundo del trabajo. Particularmente la expectativa lícita que tienen las trabajadoras y los trabajadores, porque cada vez que se convoca el Consejo de Salario, lo que está haciendo seguramente número es cuánto puede llegar a aumentar su salario o cuánto puede mejorar las condiciones de vida. También para el empleador, a los efectos de ver qué tipo de inversión, qué grado de proyección puede hacer para su empresa, qué es lo que va a estar significando para los costos para adelante, también hay una expectativa en torno a lo que ha ocurrido hasta este momento, que ha sido el diseño que colocó el Ministerio de Trabajo de pautas o lineamientos en donde se va a avanzar los consejos de salarios. Ustedes deben de saber que terminada la ronda del Consejo Superior Tripartito, trasladado la opinión y las iniciativas que colocó el gobierno de allí, el resultado fue que al final de discusiones muy fraternas, de discusiones entre actores que nos conocemos de hace años, no fue la mejor para los actores sociales de ninguno de los lados. Ambos salieron a discrepar con el gobierno. El sector empleador, las declaraciones públicas que algunos hicieron allí, esperaba menos y tienen dudas sobre la posibilidad de llevar adelante ese diseño de lineamientos. Lícitamente lo expresaron, lo dijeron también en la reunión, debatimos, discutimos bastante por esas características que decía yo del ser uruguayo. Y el sector trabajador salió también declarando algo molesto porque esperaba mejores propuestas de mayor crecimiento del salario para los trabajadores y trabajadoras. Bueno, ¿cuál es el resumen que podemos hacer nosotros, la síntesis de lo que ocurre? El Consejo Superior Tripartito es la gobernanza de los consejos de salarios. Tiene la posibilidad de darle contenidos y forma a lo que van a ser las mesas de los sectores y de las ramas de actividad, donde están representados por igual trabajadores, empleadores y el gobierno que participa allí tratando de conciliar a las partes y ayudar para contribuir a tener y a tejer los acuerdos. Pero si nosotros fuéramos tan precisos de marcar cuánto le debe tocar de aumento de salarios, de ajustes de salarios, de crecimiento en la proyección y a qué cantidad de trabajadores, lo que estaríamos haciendo es un decreto, no una convocatoria a la negociación. El arte de negociar supone, sobre una base mínima, criterios generales que coloca el gobierno para el ámbito de negociación, se desarrolle la negociación. Porque no todas las ramas de actividad son iguales, porque no todas las ramas de actividad tienen las mismas condiciones, porque no todos los trabajadores tienen las mismas demandas y porque seguramente en los consejos el contexto, la coyuntura, la proyección, vamos a tener que nosotros priorizar cómo una mejora en las condiciones laborales, cómo una mejora en la relación del salario no contribuye y nos golpea en una reducción de los puestos de trabajo que también lo estamos priorizando como gobierno. Por tanto, ese fue el criterio general que nosotros tratamos de explicar, que nosotros trasladamos y ahora se abre el ámbito de negociación que seguramente por 90 días vamos a estar ocupando en la suerte de casi 800.000 trabajadores y trabajadoras, porque hay 170 aproximadamente, 172 mesas de negociación abiertas que quedaron a partir de la semana pasada y que ellos ahora van a coordinar cuando comienzan a negociar cada una de esas actividades. Por eso es que, ¿por qué DINATRA se vuelve el actor fundamental? Porque guía la mesa, porque contribuye a la negociación, porque acerca los elementos técnicos, porque asesora en cada una de las actividades y porque además se comienzan a generar acciones de movilización, situaciones conflictivas, en donde el rol de los negociadores, el rol del Ministerio de Trabajo adquiere determinada importancia en el desarrollo de nuestra actividad. Por eso, de verdad que nosotros colocamos
al mismo espacio y en el mismo momento, y por eso lo habíamos dejado para el final, ese rol de DINATRA que termina siendo siempre la cara más visible del Ministerio de Trabajo. En el Uruguay, yo no sé si en otras partes del mundo, no sé cómo será en España, pero en Uruguay es más noticia el conflicto que el acuerdo. En Uruguay vende más el conflicto y la diferencia que la firma de un acuerdo que se hacen entre las partes. Nosotros, cada vez que hay una reunión por una situación conflictiva, y busquen que tenemos varias ahora, de situaciones conflictivas, todos los días, de mañana, al mediodía y de tarde, tenemos notas, entrevistas, informativos, titulares de prensa sobre el conflicto. Si esta noche firmamos un acuerdo en alguna de las partes, mañana no es noticia nada que se determinó el conflicto, que hubo acuerdo. Y entonces tenemos que procurar cómo contribuye el actor social, cómo contribuye el representante del gobierno en el ámbito de las relaciones laborales para no transformarse en el protagonista. Porque normalmente la cara del Ministerio de Trabajo aparece como la imagen del conflicto. Si aparece el rostro de alguno de la directora de DINATRA, de alguno de los directores o del propio ministro o subsecretario, seguramente es porque hay un lío, porque hay una situación conflictiva. Difícil que se nos convoquen para hablar de que hemos logrado un acuerdo, que hemos logrado un consenso y que estamos avanzando en materia de las relaciones laborales. Y esa es la noticia que la más de las veces le preocupa o le gustaría escuchar, al menos a los que a nosotros nos demandan esa solución. Por eso también es bueno que nosotros, como colocamos algunos criterios sobre lo que está ocurriendo en las relaciones laborales y particularmente en los consejos de salarios que se inician, también decir los instrumentos que la Dirección Nacional de Empleo está colocando a los efectos de ir de la mano ambas cosas, con colocar instrumentos, iniciativas que contribuyan a la generación de empleo. De hecho, el Yo Estudio y Trabajo tiene una gran participación muchas veces de la actividad de las empresas públicas de ámbito del Estado, pero no solo, ni exclusivo. La idea es que sea un instrumento para todos. De qué manera nosotros tratamos de que los jóvenes, particularmente las y los jóvenes del interior del país, no abandonan sus estudios, no abandonan su capacitación, su formación para dedicarse al trabajo, para contribuir con un salario a ser algo más independiente o a contribuir en sus respectivos hogares. Por eso es que estamos puliendo una propuesta concreta de cómo incentivamos con más recursos la posibilidad de llegar a más cantidad de jóvenes y estudiantes en materia del Yo Estudio y Trabajo. La otra es la reelaboración, cambios que le estamos incluyendo a la Ley de Promoción del Empleo, la cual se forjó durante el periodo pasado como un gran instrumento tratando de atraer a los sectores de los empleadores de manera tal que ocupe como primera experiencia laboral y con eso tener determinadas bonificaciones, determinadas exoneraciones. Y no funcionó como tal. La expectativa de aquel entonces era poder llegar a unos 8.000 nuevos empleos generados en esta situación. Nunca superamos los 2.500, 3.000. Quiere decir que hay alguna falla. Y nuestro objetivo, de hecho, no solamente quiere decir, escuchamos las demandas del sector empleadores, eran más las trabas que poníamos que cualquier aliciente, cualquier incentivo, por lo tanto se está corrigiendo, vamos a presentar una reelaboración de ese proyecto de ley para que efectivamente contribuya para el empleador, para que lo incentive y para que nosotros tengamos más mano de obra ocupada allí. Y lo que se conocía como los jornales solidarios, transformarlo en Uruguay Impulsa, dándole un nuevo iniciativo. Yo sé y ustedes comprenderán que el que no tiene trabajo, la que no tiene trabajo, la que es jefa de hogar, la que no alcanzan los recursos que ingresan a su casa, tener un trabajo en cualquier condición es mejor que no tener nada. Esto, de hecho, que ha ocurrido siempre así. Pero la verdad es que tener tan magro contrapartida para la prestación, que no pasa a los 13.000, 13.500 pesos ahora, para 15, 14 días de trabajo al mes, de verdad que incentiva bastante poco. Por lo tanto, nosotros vamos a proyectar, estamos trabajando con otros ministerios, el MIDES, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y con otros organismos del Estado,
tratando de duplicar la cantidad de propuestas y oportunidades de trabajo que demos allí, duplicar la cantidad de jornales al mes que trabajen, incluir obligatoriamente uno de esos días de capacitación a la semana para formarlo en la tarea que tenía anteriormente o en el perfil que tengan, y obviamente también llevar a levantar el salario a fin de mes para que se acerque más, para que tenga el mismo precio además que el salario mínimo nacional y no otra contrapartida. Bueno, entonces son algunas de las medidas, algunos de los instrumentos que estamos tratando de dar para que se fortalezca la negociación colectiva, para que mejoren las relaciones laborales, para que haya más oportunidades de empleo, para que mejore la justicia social en nuestro país con el salario, y para que terminar diciendo que efectivamente nosotros sigamos contribuyendo desde nuestro gobierno y desde el Uruguay para que nos sigan viendo desde el exterior como que Uruguay puede ser un destino efectivamente a realizar inversiones, donde traslademos seguridad laboral, seguridad jurídica, seguridad legal, y para donde, a pesar muchas veces de las diferencias y a pesar de los debates y las discusiones que tengamos, se respete y se cuide el puesto de trabajo y las condiciones laborales de todas y de todos. Bueno, estamos llegando al final. ¿Quién hace el cierre, vos o yo? ¿Qué preferís? Déjame hacerlo a mí. Perfecto. La cámara de BTV para Transporte al Día es todo tuyo. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo lunes a las 11 a.m. por BTV. Perfecto.